Y una vez más acá en el barro, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en este programa digital que venimos haciendo ya desde hace 7 años o más. Una visita muy especial hoy, un querido colega, respetado colega. Dicen que es un tipo bravo, dicen que es un tipo áspero. Yo prefiero decir que es entrerriano. Y con eso creo definir muy bien a mi amigo Ceferino Reato. Ceferino, ¿cómo estás? Hola Eddie, muy bien, gracias, gracias por la definición. Te gusta entrerriano, ¿eh? Como definición. Es un gran adjetivo para definirte, ¿o no? Sí, yo creo que sí, la entrerrianía es algo sentido por mí. Debe tener distintos significados, supongo. Para mí tiene un significado bueno. Porque yo soy de Entre Ríos y me Afectivo del encanta. corazón. Pero bueno, gente que no se deja doblegar fácilmente el entrerriano, ¿o Es no? gente rara, porque yo me acuerdo que mi tío político, que es porteño, siempre decía que somos raros porque las frases las empezamos diciendo no, pero sí que no se sabe bien cuándo llegamos, cuándo decimos que sí, pero a mí me encanta la tonada de los gauchos entrerrianos. No es la mía porque yo soy de otra zona, de una ciudad donde casi todos son descendientes de alemanes y es otra cosa, pero lo Claro, que sería el entrerriano típico, la Sierra de Montiel y demás, a mí me encanta. gran lugar, gran lugar. Para quienes, los pocos que no conocen a Ceferino Reato, porque han leído sus libros, lo han visto en la televisión, lo han leído en varios medios, en Perfil, en Infobae, la revista Fortuna de Economía y Negocios que él dirige, que es de editorial Perfil, hizo, pero sobre todo y más que nada en sus libros, Ceferino Reato es uno de los investigadores periodísticos históricos más importantes, uno de los 2 o 3 que tiene la Argentina y que hacen punta en el análisis, la investigación, particularmente de los 70, y está sacando, ya en estos días, ya acaba de salir, nuevo libro, si lo podés poner en cámaras, F, para que lo veamos, Masacre en el Comedor, por Ceferino Reato, y esto es la reconstrucción pormenorizada del atentado en los 70 al comedor de la Superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, perpetrado por un grupo de montoneros. ¿Me equivoco o es así, Cefe? Es así, perfecto. Yo recuerdo en Perfil haber hablado con vos algunas cosas sobre esto, que tiene un tema muy particular porque es un atentado hecho ya durante la dictadura, 2 de julio del 76. Y eso introduce un condimento especial porque cómo tratar un atentado de un grupo guerrillero en dictadura. Yo hasta este momento había hecho trabajos sobre ataques, intervenciones, digamos, de montoneros como grupo guerrillero durante el periodo anterior, es decir, durante los En gobiernos democracia. del peronismo. Uh-huh. Este es ya en dictadura, es una bomba vietnamita colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, Moreno al 1400, que causa 23 muertos y 110 heridos, y es el atentado más sangriento hasta el 94, hasta la voladura de la AMIA. Uh-huh. Cefe, este distingo que vos haces, o sea, hechos que vos hiciste, asaltos a cuarteles, hiciste el atentado y el asesinato de José Ignacio Rucci, entre otros temas. Vos decís que es el primero que se da en democracia, el primer gran atentado que se da en dictadura, perdón, y que es tu primera investigación sobre un atentado en dictadura. ¿Qué Claro, yo significa esta diría, distinción? O sea, ¿para qué me sirve como lector esta distinción a ir a buscar el libro? claro, yo diría que es primero, el primer libro de atentado de guerrillero en dictadura de muchos, porque cuando empieza el 24 de marzo del 76, empieza esa dictadura con un plan sistemático para matar, para hacer desaparecer miles de personas, como reconoció el propio
general Videla, eso introduce ya un capítulo nuevo. Muy pocos libros hay de qué hicieron los grupos guerrilleros en ese periodo. Cuando se da el golpe, Montoneros, pero también el otro gran grupo guerrillero, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, ellos se ponen contentos, porque dice, esto es una escalada más en nuestra guerra nacional popular prolongada. Montoneros lanza una ofensiva táctica contra la policía, porque considera que la policía es la primera trinchera de la dictadura. Sus enemigos naturales son los policías, porque estaban en las calles patrullando, en fin. Los del ejército salían, pero cada tanto estaban en los cuarteles. Entonces hay una serie de atentados. Hay uno muy importante que es la muerte, el asesinato del jefe de la Policía Federal, el general Cardoso, ¿te acordás? Con una bomba debajo de su cama. Y eso fue 2 semanas antes de este bombazo en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. ¿Para qué lo hacían? Y yo ahí, claro, tengo que ser bien descriptivo de por qué Montoneros pone la bomba. Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que demostrarle al pueblo que no están solos, que nosotros hemos constituido un ejército montonero, que somos el ejército popular que nos representa y que estamos en actividad. Y que vamos a contener esta ofensiva de los militares y además en algún momento vamos a pasar a la contraofensiva y vamos a ganar. Y además hacemos esto para decirle a los militares, basta con la represión ilegal. Esos son los argumentos que después Montonero explica en un comunicado habitual. Sí, para ubicar un poquito más a los más jóvenes, ¿no? Que no recuerdan estas circunstancias, las policías manejadas por el ejército, casi como extensión territorial y de contrainsurgencia en los barrios, en las calles, en las zonas de circulación de gente, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires como dependencia del primer cuerpo de ejército manejado por Pajarito Suárez Mason en ese momento. Ahora, déjame que haga esta pregunta y ya vamos un poquito más a fondo. El hecho de que haya sido con estos argumentos un atentado en dictadura, de algún modo, aunque sea entre comillas, ¿justifica este atentado? Yo no sé, yo creo que para ellos sí lo justificaba y habrá algunas personas que digan que sí. A mí eso mucho no me interesa porque no es mi tarea. Mi tarea es, como yo la concibo, describir, explicar qué pasó, quiénes fueron las víctimas, qué pensaba el grupo atacante, quiénes participaron. Y después el grupo atacante, ¿qué conclusiones llegó? Las conclusiones que el propio Roberto Perdía, que era el número 2 de Montonero, llegó fueron las siguientes. Que fue un error. La represión se hizo mucho más intensa porque la respuesta... Perdóname, ahora entrevistado para el libro. No, Perdía ya lo dijo antes. Lo dijo para un libro, por ejemplo, sobre un libro muy, muy bueno, sobre una biografía de la joven montonera que puso la bomba que mató a Cardoso, de un escritor y historiador, Federico Lorenz. Le dice, claro, nosotros nos equivocamos porque la represión se hizo más importante, más fuerte. Y además fue como que nosotros aceleramos los tiempos porque la gente, según Perdía, influenciada por la propaganda de la dictadura, interpretó que nos habíamos pasado de rosca. En otras palabras, a la gente le pareció un acto terrorista. Está en todos lados. Según Perdía, porque la prensa estaba controlada por la dictadura. Según Perdía. Pero entonces ellos dicen, no acompañamos este hecho con un desarrollo político. Quiere decir que, bueno, que fue como desfasado. Después yo hablo con guerrilleros que
sobrevivieron, que integraban el aparato de inteligencia, porque esta fue una obra del aparato de inteligencia de Montonero, porque había que entrar en la Superintendencia de Seguridad Federal, si bien el comedor estaba abierto a empleados de empresas del barrio y demás, pero había una seguridad importante, había que hacer todo eso, ¿no? Fue una obra, desde ese punto de vista, militarmente perfecta del aparato de inteligencia, y yo hablo con algunos sobrevivientes, donde había muchos periodistas, y él me dice, sí, nosotros lo recibimos bien al atentado, porque dijimos, mira el poder que tenemos. Después nos dimos cuenta que había sido un error, porque entre Montoneros y la Policía Federal había relación. Y esto es interesante para los que no vivieron la época. Montoneros tenía muchos infiltrados en la Policía Federal, en el Ejército, en la Armada. Y eso se debía a que había muchos hijos, por ejemplo, de militares, generales, brigadieres, comodoros, comisarios, que eran Perdona, Montoneros. disculpa, Cefe, disculpa, Ceferino, disculpa, hizo un bache la conexión y no alcanzamos a escucharte cuando empezabas a hablar de que había gente que le cayó bien esto. Repetí esa parte, Claro, por favor, que se cortó. en general los montoneros que yo consulté, todos dijeron, a nosotros nos pareció impresionante lo que habíamos hecho. Habíamos entrado a la Cueva del Lobo, habíamos puesto una bomba. Pero después, pronto nos dimos cuenta que habíamos cometido un grave error, porque se cortaron todas las relaciones que nosotros teníamos con la Policía Federal. Y acá esto es importante, esa ¿Y por porosidad qué que decís vos, por qué decís vos que Montoneros tenía una relación con la policía? no lo digo yo, están los hechos. Nosotros, yo investigué bastante lo que era la Policía Federal. La Policía Federal, que no es lo que hay ahora, ¿no? Pero nace con ese nombre el 1 de enero del 45. Sucede a la policía de la capital, que a su vez había sucedido a la policía de la ciudad. Pero con esta dimensión federal aparece en el 45. Perón no era presidente, pero era el vicepresidente. Siempre fue considerada la policía de Perón. Fue la preferida de Perón, en equipamiento, en adiestramiento. Y la Policía Federal siempre le respondió, ya desde el 17 de octubre del 45, alentando a la gente a ir a la plaza. Siempre hubo una relación muy importante porque los montoneros vienen, a diferencia de otros grupos guerrilleros, muchos vienen del nacionalismo, de los conservadores, de los católicos, y eso les da un cierto parentesco con otras personas que son policías o del ejército. Siempre había una buena relación. Esto corta todo tipo de relación y para la Policía Federal, Montoneros pasa a ser el enemigo número 1. Montoneros tenía Ahora bien, muchos infiltrados en la policía, o varios, y la policía también en Montoneros. De hecho, quien pone la bomba es un agente de policía, y sobrino de un general, joven de 21 años, hijo de un abogado, estudiante de ingeniería, conoce ahí a Rodolfo Walsh, que va a dar una conferencia. Él le toca el servicio militar, consigue que un amigo de su papá lo coloque, lo meta, lo acomode dentro de la Policía Federal, que era mucho más cómodo hacerlo, y después, cuando termina el servicio militar, que era obligatorio, se queda como agente, hace el curso y demás, es agente, pero ya estaba encuadrado en el servicio de inteligencia e informaciones de Monterrey, cuyo hombre clave era Rodolfo Wolf. Wolf, estamos hablando de un gran periodista, gran escritor, ya tenía 48, 49, 50 años, era una persona muy conocida, aparte un aficionado importante a la tarea de inteligencia. ¿Te acordás que él tenía mucho conocimiento de los aparatos electrónicos? Era capaz de decodificar los mensajes de los móviles policiales. Una de sus tareas, porque cumplió un montón de tareas, era un hombre muy eficaz, era precisamente coordinar a
los infiltrados en las Fuerzas Armadas de Seguridad, en Marina, Ejército, Policía. Ujú, ujú. Cefe, hay un poco está contada la mitad de la historia de Rodolfo Walsh, ¿no? En esto que vos decís y que nos conocimos y nos interpretamos viendo las cosas de la misma manera, lejos de los buenos y los malos, y tratando esto que vos decís, ¿no? Vos hacés reconstrucción de hechos y después si hay que hacer alguna cosa de justicia que la haga el que le corresponde, vos hacés periodismo y contás la historia. Ahora, platos místicos, militantes o lo que sea, hay contada una parte de Rodolfo Walsh, que es esta que vos decís, el periodista avesado de investigación, que se documentaba bien, combativo, valiente, etc. Y está este otro costado, ¿no? Que es el que estaba detrás del hombre que manejaba la inteligencia de Montoneros, incluso vos lo estás planteando, la coordinación de los infiltrados en fuerzas de seguridad y armada. Sí, Walsh es un hombre extraordinario. Parece, a mí siempre me daba la impresión, sigo con la impresión como que había varios Walsh. Él es un escritor ya muy famoso en los 70. Su libro más conocido, el primero de los más conocidos, Operación Masacre, de 1957. Es decir, yo ahí registro una anécdota que muchas modelos iban ya, Mirta Legrand ya tenía sus almuerzos, y muchos decían, yo estoy leyendo a Walsh, como para darse aires de una cierta apetito intelectual, ¿no? O sea, y era una persona de un gran tránsito en lo que serían las élites distintas, porque él venía del nacionalismo antiperonista, germanófilo, y había pasado a ser peronista, marxista más bien, en la izquierda, ¿no? Pero tenía relaciones en la Marina, familiares, en la Iglesia Católica, en el sindicalismo, en el peronismo. Siempre le interesaron los temas policiales, o sea, en la Policía de Buenos Aires, en la Policía Federal. Entre los artistas, Operación Masacre había sido llevada al cine por Norma Leandro, con Norma Leandro. Era muy amigo de Tununa Mercado, su esposo. Era un hombre con mucha información propia. Y era un hombre aficionado a la inteligencia, ya desde su periodo en Cuba. Ya en este sentido, la fama, y en otros lo precedía. Y seguía siendo periodista. Claro, porque él había fundado con Jorge Ricardo Massetti la agencia Prensa Latina, ¿no? Claro, y él estaba ahí con García Lupo, con García Márquez. García Márquez tiene un texto maravilloso. Con Pajarito García Lupo, García Márquez. Claro. García Márquez tiene un texto maravilloso que es donde describe o explica cómo hizo Walsh para descifrar un mensaje en clave del embajador de Nicaragua, no, del delegado de la CIA en Nicaragua, y a partir de eso se entera de que los norteamericanos estaban preparando una invasión a Cuba. Y esa es una noticia que le llega, obviamente. Prensa Latina dependía de Fidel Castro, de Che Guevara, y es gracias a eso que pueden desbaratar rápidamente la invasión a Playa Girón. Y eso lo hace Walsh, con un cable que llega por error a la mesa de redacción de Prensa Latina, lo tiran, y él ve que puede ser interesante, nadie entendía nada, él tampoco, va y compra en una librería un manual, y noches y noches, y García Márquez describe cómo Walsh gastaba sus noches y iba a trabajar y todos le preguntaban, y él contaba y nadie le creía, y hasta que él llega con el mensaje de cifrado. También dice que Massetti era un tipo muy activo, entonces lo decide mandarlo disfrazado de pastor protestante, ¿no? Porque además
que hablaba inglés, que iba a ser, bueno, pero no puede hacer ese gran reportaje porque el régimen dice esto es información confidencial política. Pero bueno, es un gran texto, pero que marca un tipo con grandes intereses, muy diversos, que se va convirtiendo en un combatiente, no en un militante. O Es un sea, combatiente. Rodolfo Walsh te parece un personaje inquietante, atrapante, fascinante. Extraordinario, porque además yo consulté varios libros de él, se han escrito muchas biografías. Como vos decís, toda la parte de los años montoneros está tapada. Después se ha editado la vida de Walsh. Él fue el fundador de la agencia clandestina de noticias, Ancla. Hay un lindo libro de Sí. Natalia Vinelli que consulta a la hija sobreviviente de Walsh, Patricia Walsh. Patricia Walsh dice esto, que su papá, Rodolfo, estaba orgulloso de haber llegado a ser combatiente y no hubiera querido que se editara su vida, que se recortara. Y eso es una tarea que se ha hecho ahora, en el presente, por una cuestión política, o sea, de lucha por el poder. Se ha transformado en un emblema, pero se lo ha pasteurizado de alguna manera. De todas las biografías que hay un montón, que son buenas, pero que ocultan. Hay un biógrafo, él tiene un biógrafo irlandés que también lo admira, Michael McCogan, pero que como es irlandés, está formado en esa escuela del periodismo anglosajón, cuenta todos los hechos, y cuenta mucho de todos estos hechos. Pero diferenciando siempre su opinión de los hechos. Sí, Como hay que hacer. El propio Walsh era descendiente de irlandeses, formado en colegios irlandeses. Ahí hay libros, fuera de su narrativa política, hay libros espectaculares de Walsh de esa primera época también, como narrador, ¿no? Claro, es un gran narrador. Todo lo hace bien con la escritura. Incluso sus informes, como combatiente a la cúpula, a la Conducción Nacional de Montoneros, después de este atentado, es crítico respecto de lo que ellos, y él ha participado de eso, de la orientación bélica, digamos, y en esos informes, que son informes más de inteligencia, también son muy buenos. Los inmigrantes en México, los exiliados en México, en el 79, juntaron todos estos escritos, estas críticas, pero no rupturistas, sino críticas para ver en qué se equivocaron. Y en 1979 en México sacaron un librito que se llama Los papeles de Walsh, también olvidado, yo los he rescatado, porque el tipo es capaz de una reflexión y llega a conclusiones como esta. Fíjate, dice, la guerra tal como la hemos entendido nosotros está perdida. Estamos a punto de ser aniquilados, pero podemos volver, tenemos que cambiar, tenemos que hacer un cambio radical, y da varias pistas. Por ejemplo, Sí, abandonar el terror él individual. llama a dejar eso. Él llama a eso y a refugiarse en los movimientos sociales, en los barrios, No, en los en la sindicatos. bandera fundamental de los derechos humanos. Que eso es algo impresionante. O sea, el tipo dice, nosotros tenemos que lanzar la paz es posible en 48 horas. Los militares, y poner todo bajo los derechos humanos. Los militares no nos van a dar bolilla, pero nos van a dar legitimidad para cambiar. Nosotros tenemos que volver al pueblo, volver a la resistencia, volver a las viejas épocas, abandonar el terror individual, refugiarse en la masa peronista, no hacer nada que nos quite la bandera fundamental de los derechos humanos. O sea, es un tipo que tiene toda esa amplitud. A mí me parece que es mejor rescatar el verdadero Walsh que Cefe, seguir con la mentira. contarlo todo, contarlo completo y después sacaremos cada cual sus conclusiones, incluso sin juzgar la historia con los parámetros de hoy, porque no tiene demasiado sentido y poder interpretar de dónde venimos. Cefe, ¿y Berbisky? Y Berbisky,
Berbisky es acusado en las redes sociales de haber participado en este atentado. Incluso yo me acuerdo cuando le hice una serie de reportajes a Videla, él dijo, no, las manos de este atentado están muy claras, son las de Walsh y de Berbisky. Yo le pregunté en qué se basaba, informes de inteligencia. Yo nunca los vi a esos informes de inteligencia. Yo lo que encontré en base a lo que yo pude encontrar, quiere decir que sea la verdad absoluta, ni mucho menos, el autor material es claro, es José Salgado, que puso la bomba, que dejó la bomba, digamos. El que diseñó la operación es Rodolfo Walsh, eso está muy claro. De quien dependía Walsh como jefe formal del servicio de informaciones era René Haidar, que era concuñado de Firmenich, está desaparecido, Haidar. Ellos dependían del jefe del ejército montonero, que era Horacio Mendizábal, que murió en la ofensiva, y Mendizábal era miembro de la cúpula que estaba dirigida por Firmenich y Perdía, que están vivos. Eso me parece, esos son los nombres que yo encontré. Después, claro. Esa es la línea. O sea, vos no tenés registro histórico de Horacio Berbisky en este atentado a la superintendencia. Yo no lo encontré. Sí, él, evidentemente, porque lo ha reconocido, perteneció al aparato de inteligencia. Estuvo, por ejemplo, en la segunda época de la agencia Ancla. Eso está muy bien. Era uno de los periodistas que participaban. Había muchos periodistas ahí, ¿no? No tenía la importancia, la relevancia de Walsh. Tampoco tenía la edad de Walsh. Era mucho más Eran chico, amigos. sí. Vienen juntos de otro grupo a Montoneros. Estaban especializados ambos en el tema de las escuchas a los móviles policiales, pero siempre con la jefatura de Walsh. Con la jefatura de Walsh. Yo no tengo ningún registro. Horacio, ¿Él te atendió para el yo libro? lo consulté, me dijo, tengo la cabeza en otras cosas. Yo le digo, mirá, yo de lo que, la verdad que lo que tengo que preguntarte, vos ya lo escribiste. En Vida de Perro, que estoy mirando especialmente. Y en otras cosas, cosas que me había dicho a mí, y es lo que lo que yo coloco ahí, porque pongo todo, ¿viste? Porque hay gente que lo acusa. Yo no encontré nada así taxativo. No digo que no haya participado, digo que yo no encontré nada. Y Que yo no en eso, tenés ninguna prueba para sostenerlo. claro, yo en eso soy taxativo, porque no podés poner un nombre porque te dijo algo. Claro, Videla lo dice, pero también poco que él niega. Pero ves que siempre ha dicho que él y Walsh no cumplían tareas de importancia y que eran muy críticos de la conducción nacional. Yo eso lo relativizo. Yo creo que Rodolfo Walsh siempre fue muy vertical hacia la conducción, fue crítico después del atentado, también autocrítico, pero siempre manteniéndose dentro de la organización de la cual estaba orgulloso de pertenecer. Seferino, ¿por qué te va muy bien con tus libros? Esto hay que decirlo. También le va muy bien a Marcelo Larraqui, le va muy bien al Tata Joffre, estilos distintos, búsquedas distintas, pero bueno, colegas que reconstruyen estos años y se obsesionan y se apasionan con estos años tan no sé, referenciales de nuestra historia. Y esa es la pregunta, ¿por qué nos atrapan tanto los 70? Eso es gracias al kirchnerismo y al cristinismo. En lo que sería los libros de no ficción en la Argentina, los temas argentinos, ya los 70 es como un gran tema en sí mismo, ¿no? Y eso se debe mucho a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, que han adoptado los 70 como el lugar donde ellos han arraigado y siguen arraigando su discurso político, lo que desde la oposición se llama el relato, ¿verdad? Todos los gobiernos necesitan un discurso y ellos han elegido los 70 y ellos se proponen explícitamente, en el caso de Néstor Kirchner, no tanto en el lado de Cristina, como los sucesores de esa generación.
portan los mismos ideales y esta vez dicen vamos a ganar. Antes fuimos vencidos por la oligarquía, además, los grandes medios concentrados, el imperialismo. Y me parece que Sí. ellos utilizan eso para hacer política en el presente y traen los 70, traen una versión de los 70, obviamente acomodado a sus necesidades políticas. Entonces ahí ellos constituyen un tema, el tema, ya el discurso, digamos, tal como el kirchnerismo ha favorecido, ya ese está bastante agotado, se han escrito ríos de tinta, con muchos recursos. Estás usando una frase de Cristina Kirchner, ríos de tinta lo usa Cristina Kirchner. Y además el Papa, me estaba acordando, ¿viste? Y El el Papa Papa. sobre la invasión, ríos de sangre. Se me Ríos de quedó. sangre. Ríos de tinta se han Ahora, escrito. Cefe, vos decís que Ya no hay, esta perdón, cosa que cierro esto, ya sí, no hay más para escribir de ese lado. Entonces, la historia es muy rica y la verdad que pasaron muchas cosas. Y, claro, ese discurso más político es relativizado por mí, no, pero también por otros yo autores, Larraqui, yo. re- reconozco que reconozco, yéndote a vos, Cefe, que somos de la misma generación, entendí cosas de cuando yo era chico y empezaba a interesarme por la política y por determinadas cosas, y uno se alimentaba de muchos mitos y muchas fantasías y muchas cosas donde solo se sopesaba lo heroico, si se quiere, y no se veía el otro lado de las cosas, y yo en el atentado a Rucci, en tu propia entrevista con Videla para Disposición Final, son libros, yo diría que son, no sé, deberían ser obligatorios en las escuelas para cuando se toca la historia de los 70. Ahora, mencionaba yo a estos otros dos colegas junto con vos, Marcelo Larraqui y Juan Bautista del Tata Joffre, que con vos de distintas procedencias, de distintos orígenes, llegan a ser un periodismo pariente en los libros, se consultan entre, qué sé yo, el Tata Joffre llegó a ser jefe de la CIDE de Menem, ¿no? Marcelo viene de otro palo, él empezó siendo fotógrafo y llegó al periodismo de investigación, y vos hoy hiciste un trayecto de un periodista más clásico, ¿no? Que empezó como periodista, tuviste alguna vinculación lateralmente con la función pública, pero siempre seguiste esa cosa de periodista más clásico. Entre ustedes, que tienen tanto archivo, tanta mirada, ya deben tener hasta una jerga en común, ¿se consultan cosas, intercambian figuritas o son competidores y nadie se mete con lo del otro? No, no, yo no consulto con nadie y ellos me parece que tampoco. Qué sé yo tengo mis manías, digamos, cuando recorto un tema, generalmente no hablo con nadie de esos temas, sino que siempre trato de, incluso con los entrevistados, siempre, casi nunca digo de qué tema específicamente estoy hablando, porque un poco por una cábala y otro poco porque yo cuando empiezo sé el tema que me interesa, pero quiero estar abierto porque tampoco estoy seguro si ese es el tema final, el tema más importante, porque trato de estar abierto. Consulto poco. Sí, y por ahí también que el entrevistado se sienta más libre y no condicionado de que en ese punto lo vas a estar escuchando más, ¿no? Claro, porque me interesa todo lo que él diga, ¿viste? Y tengo que estar abierto. Una de las cosas que no siempre me salen bien, casi nunca como quiero, pero que trato de estar es receptivo a la respuesta, es decir, no ir con estar abierto, estar abierto. Después con Joffre, con Larraqui, yo los leo, pero trato también de estar separado. En realidad, el trabajo este de escritor, que es la parte que no me gusta, es que estás muy aislado, ¿viste?
tenés que, a mí me gusta el periodismo porque estás en vinculación con un montón de cosas, ¿no? El escritor no está en vinculación con muchas cosas, es mucho Sí, más aislado. el periodista está más en el ruido, el escritor está Sí. más en el silencio. Y Ahora, vos, necesitas el silencio. Ahora yo siempre he pensado que si me dedicara solo a escribir libros, enloquecería rápido, porque es muy solitario, es muy solitario. siempre y cuando, Cefe, no hayas enloquecido ya hace un tiempo Siempre y largo, cuando ¿no? esté cuerdo. Pero me gusta la Claro. combinación. Ahora, los 70 a mí me apasionan por distintas cosas, siempre me apasionaron, porque yo estudié periodismo y ciencia política en los 80 y tenía en la Universidad de El Salvador muchos profesores, varios, que habían sido montoneros. O sea, siempre tuve una vinculación con ese sector, mucho más que con el ERP, por ejemplo, Revolucionario del Pueblo, que siempre me parecieron más extraños. Son más, como decía Alfonsín, radicales descarriados y más marxistas, clásicos. Entonces, además los montoneros tienen más del catolicismo, eh, son nacionalistas, conservadores en general de esa matriz, ¿no? Pero, pero no, los 70 me interesan, pero yo, si no tuviera lectores, escribiría de otra cosa. Y de hecho he querido salir, pero como ha vuelto el cristianismo y demás, y los 70 vuelven, considero que hay lectores, ¿no? Ahora Ujú. pienso hacer Ahora, otro en libro esto de de los de 70 y la cerrar. soledad y el trabajo, ¿Qué decías? ahora me contás eso, ¿no? Pero digo, en esto de de la soledad y la investigación, eh, ¿trabajás solo o te armaste un equipo, gente que te desgraba entrevistas, gente que te ayuda a buscar archivos, gente que te ayuda en alguna crónica? Supongo que el nudo, el hueso, querés manejarlo vos, porque aparte te conozco, pero ¿armaste algún equipo? Porque también hay un proceso industrial, ¿no? En la Sí. fabricación de un libro. Debería armar un equipo, pero yo solo no desgrabo porque me aburro mucho y necesito, siempre contrato a alguien para que me desgrabe, diferentes personas, y después no, yo hago todas las entrevistas. A veces cuando he tenido que escribir sobre Córdoba, por ejemplo, he tenido algunos colaboradores de Córdoba, pero en general no, yo voy a la biblioteca, me gusta hacer todo, y las entrevistas también. Salvo alguna vez que he visto que alguno no me iba a dar una entrevista a mí, por ahí se lo daban a otro, sabiendo que trabajaba para mí, pero como ese otro le daba alguna más garantía y demás, porque los entrevistados cada uno tiene sus cosas, y yo los reconozco porque a veces uno dice, ¿cómo es que esta persona me da una entrevista? Porque yo no diría nada, pero bueno. Eh, a veces, cuando no puedo llegar a una persona, busco un periodista que le dé confianza y contrato a ese periodista. Ujú. Contrato yo o la editorial. Lo trato de ir yo a todos lados. Yo trabajo, recorto el tema, después leo mucho, hago algunas entrevistas importantes, hago el esquema que es el sumario y después voy haciendo las entrevistas. Hago todas las entrevistas y empiezo a escribir. Siempre me falta algo y tengo que volver a hacer entrevistas, pero en general esa es la mecánica. Ujú. Es algo que a mí me divierte mucho. Yo creo que la parte del periodismo divierte, me entretiene, digamos. No es divertido, los temas no son divertidos. No, y Sí, sí me entretiene. esa composición del lugar en acontecimientos, en hechos, en la precisión del hecho y en un tiempo pasado, ¿no? Que a uno le genera, no sé, hasta una intriga especial, porque no es solo revelar el otro lado de las cosas, sino componerse y transitar y como caminar un momento en el que uno no estaba. Claro. Sí, eso es. Yo tengo mucha obsesión por los detalles. eh, y trato de componer la época. Igual, después tampoco es que lea mucho mi libro porque lo leo una vez a los 6, 7 meses. A veces quedo
contento. Generalmente quedo bastante contento, pero no mucho. En fin, menos mal que todavía ejerzo el periodismo, porque esto de la escritura me parece que terminás loco. Ujú. Antes de hacerte una pregunta sobre el periodismo, y ya vamos cortando, me quedé con una cosa. Vos dijiste, me obsesionan, me apasionan los 70, me formé en los 80. Yo digo, a mí, y lo he escrito alguna vez, la Cámpora se me parece más a la Juventud Radical de Alfonsín que a Montoneros. Ah, sí, sí, es una cosa rara. A mí también, no sé, ya haber elegido ese nombre, la Cámpora, que no me parece nada épico, ¿no? Respetando mucho la figura histórica de don Héctor Cámpora, pero no sé, es raro. Yo recuerdo que Néstor Kirchner no les daba mucha bolilla ni los tomaba muy en serio. Cristina sí, ¿no? Cristina en el segundo mandato se apoyó mucho en ellos. Y después, durante el periodo que no estuvo en el gobierno, también. Su hijo, bueno, es uno de los líderes, tal vez el líder de la Cámpora. Pero sí, no me parece. Me parece jóvenes viejos. Jóvenes viejos porque yo creo que los 70 ya pasaron en todo el mundo también para nosotros. Y no estoy de acuerdo, viste, con lo que dicen siempre los jóvenes nos van a salvar y demás. Yo creo que eso está sobredimensionado la juventud. Y esto es un ejemplo, me parece que son jóvenes viejos, cada vez están más viejos. Y hoy fíjate vos que los revolucionarios son los libertarios. Cuando vos decís Milei y demás, parece como que fueran los auténticos revolucionarios. O sea, una noción tal vez exagerada de lo liberal, seguramente, pero me parece que esa es la mejor prueba. Yo creo que la Cámpora ya pasó de moda. Nosotros, los 70 para mí deberíamos dejarlo en la historia, ¿no? Ahora, vos que transitaste tantas historias de dirigentes montoneros y dirigentes de la JP del pasado, y viste su formación, su historia, su militancia, o sea, llegás a considerar a algunos de ellos como personajes verdaderamente fascinantes, complejos, para un escritor, para un narrador, espectaculares, digamos, porque tienen tantas aristas que que no podés apartarte de ellos y dejarlos de narrar. ¿Cómo ves a estos dirigentes de este setentismo? Que vos decís son jóvenes viejos, pero en cuanto a su cualidad de dirigente, su formación, en comparación con aquellos, ¿los emulan bien o solo casi como si fueran como si se pusieran una remera pintada? Y yo creo que hoy es como una degradación. Cada vez peor, digamos, en el caso de la Cámpora, porque lamentablemente han fallecido tal vez los intelectuales más lúcidos y que podían inspirarlos, José Pablo Feynman, Horacio González. Creo que es una mala réplica. Rodolfo Walsh era un gran intelectual. Obviamente un tipo muy frío porque para diseñar la puesta de una bomba donde iban a morir policías de baja graduación, había que ser frío, pero bueno, era un combatiente. Pero me parece que esto es una mala copia. Yo creo que aquellos jóvenes y no tan jóvenes de los 70 se equivocaron grandemente, visto la distancia, pero estaban dispuestos a morir y a matar. Yo creo que jugaban un partido más grande. A mí me da la impresión que la Cámpora repite recetas fracasadas y creo que para mí lo bueno que tiene la izquierda, para ser concreto, son algunos valores. Si uno es la honestidad. O sea, yo soy viejo, de los que conciben que uno sea de derecha deshonesto, pero la izquierda, si algo tiene que ser, es honesto.
Me parece que aquellos jóvenes eran honestos, a tal punto que muchos venían de familias media alta y alta y dejaron esa vida cómoda en busca de lo que fue después una quimera, un fracaso, pero era un sueño, era una pasión, era algo. Yo creo que estaban equivocados, pero digo, hay una actitud de dejar la comodidad de la vida buena que tenían en procura de algo muy arriesgado, que implicaba Ujú. morir y matar, una cosa tremenda. Me parece que estos son jóvenes mucho más cómodos y no tienen esa actitud patriótica de alguna manera y toleran la corrupción. Yo creo que a mí una persona que se dice de izquierda y tolera la corrupción me hace ruido. Ujú. Cefe, última pregunta. Vos dijiste ahí que los libros te permiten seguir haciendo periodismo y noté hasta, no sé, hasta cierta nostalgia, como que te dedicas a una cosa que está medio en extinción. ¿Cómo ves al periodismo hoy? Uy, yo creo que ha cambiado tanto, creo que es un momento malo. A mí no me gusta el periodismo alineado políticamente. Yo creo que la política gana con eso y el periodismo pierde, la gente pierde. Creo que entre periodista y político siempre hay una tensión. Yo respeto mucho la actividad política, a veces necesitan, muchas veces, del secreto, del disimulo, nosotros no. Me parece que habíamos conquistado así un periodismo profesional a partir del 83, durante muchos años, y que después yo creo que hubo una revalorización de un periodismo militante, ¿no? Que fue primero kirchnerista y luego macrista. Y hoy en ambos sectores se auspicia eso, y muchos medios están muy alineados. Y están alineados porque parte de las audiencias quieren que estemos ahí. Y eso me parece que no es bueno, pero es difícil estar al margen. En un libro, creo, no hay excusas, porque las editoriales, como vos sabés, no es que te presionen y te diga escribir de esta manera. O sea, vos sos tu propio editor casi, y ahí sos libre. Si no lo sos es porque no querés serlo. Pero en los medios que son empresas, radio, televisión, diario, ahí la voluntad del periodista es mucho menor. Entonces es un gran esfuerzo. Yo creo que esto va a pasar porque es una moda, va a estallar, se va a cansar la gente, qué sé yo, se van a cansar los periodistas. Pero es bravo eso de ver que en un determinado programa, en un determinado medio, no importa la opinión de los protagonistas, sino que importa la opinión de uno. O sea, no importa ni saber por qué un político hizo esto, sino que importa la posición política de uno. Por ejemplo, si soy oficialista, no importa lo que dice el político opositor. Si soy de la oposición, no importa lo que dice el funcionario de turno. Eso me hace ruido todavía. Ujú. Cefe, última hora, en serio. ¿Por qué decís que el próximo va a ser el último libro tuyo de los 70? Y tirame una pista de qué se va a tratar. No, nada, digo yo, porque quiero salir, quiero hacer otras cosas, pero también es cierto, mira, que los 70 por la actualización del peronismo, pero además porque fue una década tan extraordinaria desde el punto de vista que este era un país mucho más justo, más igual, había mucho menos pobres, menos desocupados, porque hubo un montón de violencia de un lado, del otro, sueños, ideales, más víctimas de todos los lados. Es mucho más atractivo escribir sobre eso que escribir sobre Macri, ¿no? Sobre Alberto. Yo he intentado hacer sobre el macrismo un libro, pero me aburría yo mismo. Y sobre Alberto también he pensado qué hacer, pero tampoco me da, porque pienso que a nadie le va a interesar, porque a mí tampoco me interesaría. Es decir, es una época medio gris, ¿no? Entonces, por eso tampoco hay tantos libros políticos, fíjate que no hay. Un poco porque las editoriales han restringido mucho,
después de la pandemia y demás, el negocio está volviendo. Hay avidez, pero no hay tema, porque la Argentina es una decadencia desde el 2011. Entonces, ¿de qué vas a escribir? Voy a escribir otro libro sobre los 70, un personaje de los 70 que no puedo decir quién, pero creo que para terminar ya, porque tampoco es que se puede Para ver escribir si le tanto. pones el moño. No, creo que hay que Cefe, terminar. El moño. Cefe, un gusto enorme para ponerle el moño. Un abrazo enorme, un gusto enorme verte, aunque sea así virtualmente. Toda la mierda se dice con este nuevo libro, que yo creo que está garantizada porque un escritor un escritor es una secuencia de historias y vos ya estás instalado entre los grandes por lo menos de este género que interesa tanto y que vende tantos libros y que no le tenemos nosotros ningún miedo a decir esto vende, porque si vende es porque alguien va y lo compra y le interesa, ¿no? Está bien, yo estoy de acuerdo con vos, te agradezco la entrevista y mucha suerte también en tus nuevos desafíos. Un abrazo enorme, Ceferino, nos estamos viendo en cualquier momento. Nos vemos. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN.